Buenas tardes a todos, a todas. Continuamos entonces con la programación Fil Vorágine en la tarima Arturo Cova. Entre los múltiples invitados que nos visitan en estos días, todos reconocidos con una trayectoria tanto de libros, publicaciones, recitales, en medio de todas esas visitas que ya comenzamos en el día de ayer con la visita de nuestra poeta española, con nuestro poeta chileno, hoy también tenemos entonces dos visitas muy especiales y esta hora que continúa vamos a escucharlos a ellos. Es la voz que nos llega desde la Colombia profunda, desde el Pacífico, desde los montes y selvas de nuestro país. Soy Marta. Mi nombre es grito de guerra y de amor. Mi nombre, algarabía y silencio. Síntesis entre el tumulto y la soledad. Mi nombre, alarido amurallado en la memoria. Sinónimo de amores trashumantes, antónimo de gloria, y se parece mucho a la desolación. Mi nombre, una canción ya cantada, el cielo donde danza el águila, la carroña donde se alimenta el buitre. Mi nombre es presagio de los días sin agüeros. Soy Marta y soy mi salvación. No me abandono, me huyo y me encuentro. No me abandono. Ese es un poema justamente de Marta Quiñones, una conocida poeta de Medellín, Antioquia, defensora de los derechos humanos, de los afros, defensora de los derechos humanos, y está con nosotros justamente hoy trayéndonos su último libro, Agua Prieta. Entonces, ella es una de nuestras invitados y está con ella Omar Ortiz Forero, nacido en Bogotá en 1950, poeta y ensayista. Edita y dirige desde 1987 la revista de poesía Luna Nueva. Ha publicado más de 14 libros de poesías y en 1995 fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia por su obra El Libro de las Cosas. Su libro, Diario de los Seres Anónimos, ha tenido 3 ediciones, una de ellas en España, realizada en el año 2015. Y la otra en la editorial francesa, en una editorial francesa de edición bilingüe, publicada en el 2019. Desde 1975 vive en Tuluá, donde es docente y director cultural de la Universidad Central del Valle. Entonces, con Marta Quiñones, Omar Ortiz, que llega desde lo profundo de nuestra Colombia, que traen sus libros, sus versos, sus poemas para compartirlos con nosotros. Vamos a continuar con la programación de la Feria Internacional del Libro Vorágine esta tarde de viernes. Marta, maestra, leí un poema, pero entre los asistentes puede quedar la duda de cómo, de más biografía, más formal. ¿Por qué no nos cuenta un poco más, en términos más formales, por decir algo, sí, la vida de nuestra maestra Marta Quiñones? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación pues, en esta hermosa ciudad de Neiva. Yo soy Marta Quiñones, soy psicóloga, estudié también filología hispánica, también soy magíster en educación, fui profesora universitaria como 3 años hasta que me aburrí. Y he estado dedicada a las letras, pues como todo lo que tengo conciencia de la vida. He publicado 16 libros de poesía, pequeños libros pues que se han convertido también en parte del caminar. También he indagado como en la escritura en prosa, con 3 libros de cuentos publicados. Y bueno, es como una vida dedicada a la literatura, a la observación, a contar historias de los seres de los que nadie cuenta nada, de las mujeres, de las víctimas, de los desaparecidos, de los invisibles, de las invisibles. Es como una tarea que me he propuesto también en la vida, contar historias a través de la poesía, a través del relato, sobre mujeres negras, sobre mujeres que trabajan en la calle,
sobre niños, sobre niñas, y es como una cosa que me propuse sin preguntármelo y que la asumí y en ese camino voy. Cosa curiosa, tengo el libro El árbol es un pueblo con alas, es una antología personal, pero lo que me acaba de contar como que le suena, me suena el título de la antología del maestro Omar Ortiz, El árbol es un pueblo con alas. Maestro, sería yo muy respetuoso haber tomado este nombre, su nombre, como para presentarlo a usted también y la unidad que hay de justamente de este recital. Sí, bueno, muchas gracias y también yo quiero, ante todo, agradecer a los organizadores de Filvorágina en su tercera versión esta invitación, esta oportunidad para estar en tierra huilense y precisamente acompañado esta tarde de Marta y de toda esta gran cantidad de escritores que engalanan con sus libros y con sus palabras la ciudad. Bueno, el libro que tiene este libro es una publicación que hizo New York Poetry Press en el 2022, que me solicitó. Ellos tienen una colección que se llama Piedra de la Locura, aludiendo a un verso de Alejandra Pizarnik, y publican anualmente una antología personal de un autor iberoamericano. Y entonces, en el 2022, Mar Russo, que es la coordinadora de esta editorial, me propuso este libro y bueno, por fortuna pues lo tengo, salió muy bonito y pues es un orgullo haber logrado esta publicación. En él están, digamos, poemas de 11 libros de poesía que llevaba hasta ese momento. Ahora hay otro recién salido que se llama Paisajes Mexicanos. Conociendo un poco como la historia de los dos, uno ve la palabra como, o la reivindicación de la palabra como la vivencia de cada uno, aunque siento que en el caso de Marta como más vivida, más permanente, en el caso de Omar es como la palabra a través de los festivales, del libro, de la revista, pero siempre es tratando de promocionar todas estas historias que poco a poco nos van haciendo a nosotros como pueblo, que nos van siendo a nosotros constructores de ese país posible que todos nosotros añoramos. Por ejemplo, en el caso particular de la maestra Marta, es como la defensa, como lo acaba de decir, de los invisibles, de las personas que no tienen esa voz ni tienen esa palabra, y eso se realiza a través de su poesía, en un formato pequeño, en un formato accesible, en un formato popular. En ese sentido, ¿cómo podemos decir nosotros o cómo podemos escribir este tipo de poesía? ¿Cómo se desarrolla? ¿Siempre se ha hecho así o también teniendo un poco como el trabajo de los afros, también tiene mucho de oralidad, de donde rescata la palabra suya? Bueno, no, yo creo que también los libros son muy particulares, porque por ejemplo, hay dos libros anterior a este. Uno es un trabajo que hice, que fui realizando, digámoslo así, como durante 25 años, y luego fue un premio de poesía y lo publicó la Secretaría de Cultura de Medellín. Pero fue un trabajo que hice como muy pensado también, pero ya era un trabajo como más interior, más personal, más intimista, llamémoslo así. Un libro que se llama Alicanusa, que esa palabra la traje del suajili, que en español significa la nacida negada. Y es un libro que, digamos, ahonda también como en la pregunta por la existencia, por ese ser que soy, por la madre, por la vida, por el padre inexistente también, o más bien abandonador.
Después aparece un libro que se llama Casa y fue también como una experiencia que nace de llegar de afuera un año y descubrir que finalmente uno se mueve y el mundo que uno conoce no lo espera, sino que el mundo continúa y que uno llega de otro lugar y cree que el mundo que dejó está ahí y es mentira, es el mundo que uno dejó, uno se lo llevó también con uno. Entonces llegar como a pensar en ese lugar de la casa, que finalmente la reflexión fue, a veces damos como todo por sentado. Yo escuchaba a Omar esta mañana hablar de que él era también un poeta muy cotidiano y creo que pues finalmente yo creo que todos somos un poco así, como hablar de lo que nos pasa, de lo que la pregunta que nos insta, como el momento también. En ese momento no tenía casa porque llegué de un viaje largo y entonces pensé, bueno, ¿qué es ese asunto de tener una casa? Y este libro, Agua Prieta, es también una experiencia que nace de unos viajes al Chocó. Yo pues conocí el Chocó hace 4 años realmente, viviendo, yo nací en Urabá, nací en Apartadó, pero bueno, realmente la gente que va al Chocó es la que está en Turbo, que está más cerca del mar, más cerca del Atrato. Y nosotros conocíamos eso por referencia realmente, pero nunca en mi vida había ido a ese territorio. Y empecé a ir hace 4 o 5 años atrás y inicialmente este libro incluso se llama Es Poéticas del Vivir, de ver estas mujeres, sobre todo las mujeres, como esa lucha también por sobrevivir cada día, escucharlas también, contarnos sus historias en esos encuentros, contarnos cómo esa poética de ellas, de decirnos, por ejemplo, desde los 8, 7 años van al río a buscar oro y comienza esa mitología del oro también, de cómo el oro se mueve cuando hay una que es más ambiciosa que otras, de cómo hoy encuentran una veta y mañana esa veta ya no está ahí. Entonces empieza uno a escucharlas y a sentir que realmente sus vidas son un acto poético, pero es un acto poético que, pues que digamos yo no lo había referenciado. Entonces en este libro también digamos nace también de una lectura de una profesora antropóloga cercana de la universidad que escribe un libro que se llama Vivir Sabroso, también es el resultado de una tesis, también de su búsqueda con estas mujeres del Pacífico. Y cuando yo leí ese libro, que leer libros de tesis es muy aburridor, yo no sé a quién le gusta leer tesis, por lo general a nadie nos gusta leer tesis, porque son muy aburridoras, ¿cierto? Porque las tesis responden evidentemente al discurso de la academia, no responden al discurso de la vida, ni a la poética de la vida, responden a ese ego también que nos desborda en la academia. Pues yo he sido muy académica, pero más que académica me ha gustado es aprender, pero ni a las tesis mías vuelvo. Y me encontré con esta tesis y porque esta amiga es muy bacana, entonces yo dije, voy a mirar esto. Y me encuentro ahí como con esa resonancia, pero sobre todo creo que fue como esa voz callada de mi madre. Mi madre es una mujer del Pacífico también, de acá del Pacífico nariñense, creo yo, también mi madre, para mí desde chiquita mi madre también ha sido como una invención, porque también fue una mujer que se autosilenció y no sabemos sus hijos y sus hijas qué le pudo haber pasado en el camino de la vida, pero fue una mujer que se autosilenció, nunca habló de su historia personal, de su historia familiar. Entonces nosotros nos criamos solo con ellas, con padres ausentes, y ella en su lucha porque no nos muriésemos de hambre, y nunca pudimos saber de su boca quién fue la abuela. Recuerdo que tuve una experiencia en África en el 2000 y cuando vine, después me fui a un encuentro a Cali y me hice una pregunta que llegó como una evocación muy bella y era como que más o menos decía así lo que escribí en ese momento: sabía que no era de aquí, siempre tuve la certeza de que no era de aquí. En la infancia me inventé el abuelo y la abuela
que me contaban historia de hombres antiguos, tan antiguos como el árbol del baobab, el de la resistencia y la semilla, el que está ahí mirándonos pasar. Pero sabía con certeza que no era de aquí. Ahora he visto al abuelo navegando de nuevo en el océano Índico que se pierde en mi pupila. El abuelo me mira y llora. Yo le miro y río. Ya no tiene memoria de mi madre. La sal ha borrado su recuerdo, pero sabe que tengo algo suyo, heredado, antiguo. Tal vez la mirada y el tacto. Quizá la sonrisa que puedo percibir en su insondable lejanía. Tal vez ese resplandor de lágrima que es el sustento de la espera. Me ha invitado a conocerle el abuelo tan solo en el mar, en el Índico mar, ese mar de sal y de memoria, de gritos congelados en barcos negreros, de cadenas que todavía se arrastran en la melancolía, el desarraigo y la desesperación. He visto al abuelo, mi abuelo, dibujarse en un doble arco iris. Uno salía de la montaña y se hundía en el mar, otro salía del mar y se hundía en la montaña. En el medio estaba el abuelo, el que saltó del barco a la memoria, del grito al aullido, y voló como águila hacia la profundidad oceánica. El abuelo que tanto extrañé en la infancia, ahora a mis 30 años se presenta como un combatiente que nunca fue vencido. Ahora sé del origen de mi orgullo, ahora sé del estandarte de mis batallas, sé ahora que tuve un abuelo que murió en el Índico antes de caer vencido por el yugo, antes de ser esclavo de los otros, antes de saber de mi nombre y mis contiendas. Sé de mi abuelo ahora y de mi muerte. Entonces esa imagen llega porque yo no conocí los abuelos y aparece esa madre sola, callada, y allá tuve esa visión también. Entonces como que llegó así como una epifanía que dicen los poetas occidentales. Allí sería como otra memoria que me devuelve la vida también, como merecimiento, porque yo creo que todos merecemos tener como un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, que nos cuenten historias, que nos cuenten de la vida también. Bueno, una vida poética vivida en una ciudad que no para, más o menos usando tus palabras. Es decir, Medellín es una ciudad que no para, que permanentemente hay cosas nuevas. Y justamente vivir esa vida, ir cada nada a sus fuentes y regresar siempre como a la ciudad. En cambio, uno se imagina, por ejemplo, que Tuluá, que es una ciudad intermedia, yo me la imagino muy parecida a Neiva. En cambio, allá el tiempo es como más calmado, el tiempo como que transita más despacio, sin olvidar en ningún momento también la poética que tenemos justamente de nuestras calles, de nuestra ciudad, de nuestros orígenes, de nuestras raíces. Al decirle, maestro, que la vida en Tuluá es como más calmada, estaría ubicando también esa vida suya ya en Tuluá, como diferenciándola un poco de la maestra, o como que estoy cayendo en un lugar común. Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí en Colombia en ninguna parte la vida es muy calmada, porque bastaría recordar lo que pasó en Tuluá de 1945 a 1959, cuando León María Lozano, con un puñado de pájaros que se llamaban en ese tiempo, que eran los paramilitares de la época, conservatizó a sangre y fuego el centro del valle, produciendo una cantidad de horror como la que hemos vivido siempre en Colombia. Y con el narcotráfico hemos tenido otras tantas desgracias que si nos pusiéramos a enumerarlas, pues no terminaríamos nunca, porque desafortunadamente estamos inmersos en una situación que prima, donde prima un espíritu guerrero, pero guerrero no en pos de lograr un final de paz, sino en una continuidad perenne de la guerra que se ha convertido en un gran negocio para quienes detentan estos poderes de la venta de armas, la venta de personas, la venta de la riqueza de Colombia al mejor postor, la venta de nuestros ríos y dentro de poco también la venta de nuestro aire.
Entonces, frente a eso, pues lo que nos queda es, digamos, rechazar ese tipo de actitudes, y los que tenemos, digamos, si se quiere, el don o la suerte o la tragedia de utilizar la palabra como alternativa para hacer ver esas situaciones, pues tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo desde el lugar que nos toque hacerlo. Unos en un sitio, otros en el otro, pero yo creo que esa es la gran virtud y la gran, digamos, alternativa para ser honestos desde la poesía o desde el arte, porque la poesía no solamente es el poema, la poesía es que nos comprometamos con una vida que niegue la muerte y que precisamente se comprometa con los valores de la vida, ¿no es cierto? Y yo pienso que estos espacios son importantes para eso, para recordar siempre eso, que ese es un compromiso que nos obliga a no a ser mejores o peores, eso no es el problema, que nos obliga a ser más humanos, que esa yo creo que es la gran tarea. Y en ese espacio, ¿cómo se da entonces la vida poética del maestro Omar? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo trasciende? Bueno, yo tengo 11 libros, 12 libros publicados, y cada libro tiene como base una preocupación, una emoción, un compromiso particular en el momento en que comienzan a ser escritos. Y yo soy de la idea o de la práctica de no pretender encontrar fórmulas poéticas para lograr un supuesto éxito. Para mí la poesía es siempre arriesgarse a un salto al vacío, y que ese salto al vacío signifique que el libro que uno escribe en ese momento sea realmente honesto con uno mismo y con lo que uno dice. Porque si algo nos caracteriza a los colombianos es la falta de coherencia. Es decir, predicamos una cosa y hacemos todo lo contrario. Y por eso, desafortunadamente, terminamos siempre equivocándonos cuando tratamos de corregir nuestros errores, porque no los admitimos o no los vemos, es decir, nos negamos a vernos, y eso es problemático. Entonces, para mí, cada experiencia que tengo con lo que hago es tratando de verme a mí mismo y así tratar de ser lo más honesto posible con lo que hago. Bueno, entonces estamos en la tercera versión de la Feria Internacional del Libro, Vorágine, Filvorágine, y estamos justamente en el recital de poesía del maestro Omar Ortiz y la maestra Marta Quiñón. Ayer, cuando hablábamos un poco también con otro escritor que nos visitó, cartagenero, JJ Juniele, nos contaba, hablando de su novela Barrio Bomba, cómo todas estas historias que cotidianamente nos vemos, que surgen también con la construcción de nosotros como seres humanos, son de donde surge la literatura, son de donde surge la poesía, la novela, la palabra, y es justamente lo que queremos nosotros reflejar aquí a través de la Secretaría de Cultura en este evento que todos estamos viviendo hoy en día. Invitarlos especialmente a todos ustedes para que recorran los stands. Todos están abiertos con la literatura, con diferentes formas de contar estas historias, y también que adquieran estos libros para llevarlos, para compartirlos, para leerlos en compañía. Entonces, hablando un poco de la palabra, la literatura, este poemario Agua Prieta, maestra,
podríamos leerlo, pudiera contarnos algo de todos estos poemas que abarcan este libro que me imagino pequeño en tamaño, pero que tiene muchas cosas para contarnos, para decirnos, para vivir con nosotros. Bueno, no, estaba acordándome de lo que estaba diciendo un poco Omar y me estaba buscando un poema que escribí, creo que eso pasó por estos lados hace 2 o 3 años, que unos soldados violaron a una niña en Vera y eso fue pues como creo que en los tiempos de la pandemia y fue muy teso porque era una niña de 11 años y eran 7 soldados y entonces después ellos reconocieron pues frente a Colombia que lo habían hecho y yo recuerdo que escribí un poema y pues como que todos lloramos eso porque yo creo que una canallada de esas pues la tiene que llorar un país entero pero lo triste es que sigue pasando, ¿cierto? O sea, eso pasó y eso sigue pasando y las niñas siguen siendo víctimas de violencia y uno no entiende qué puede haber en la cabeza de un ser para atropellar una niña, que uno ve un niño y no le dan ganas de abrazarlos, de quererlos. Bueno, en fin, pero yo creo que estamos también como agobiados y agobiadas también, porque nosotros ayer que estábamos viendo la película El Poeta, que está muy de moda, pues pensábamos en que era bonita en el sentido también de que no toca de manera directa, digamos, la pornomiseria de este país, ¿cierto? Nos habla de un ser que quiere ser poeta, que sueña ser poeta, pero que lo que también está de por medio es cómo enfrenta uno la vida también con una elección, porque a veces cuando uno está pequeño, pequeña, uno quiere escribir, quiere contarse cosas, pero uno no tiene esa claridad de yo quiero ser esto. Por lo general uno siempre sueña que quiere ser astronauta, que quiere ser yo no sé qué, menos que quiere ser poeta. ¿O quién ha soñado aquí que quiere ser poeta? Ópale, vea, ya tenemos uno. Hubiese sido también otro protagonista de la película. ¿Ya la vio? Eso. Entonces, yo por ejemplo no. Pues uno escribía, pero es que ni siquiera uno sabía qué era ser poeta, ¿cierto? Esas son preguntas que nos hacemos los adultos, los niños no se hacen esas preguntas. Y uno dice, digamos, la responsabilidad de uno como ser adulto también es con uno, porque también es un mundo que nos está diciendo que tenemos responsabilidad de, que tenemos no sé qué, que no tenemos nada tampoco. La única responsabilidad que tenemos es como vivir mínimamente en coherencia con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con nuestras preguntas, con nuestras dudas. Y desde ahí yo creo que también la vida nos responde. Este libro a mí me gusta porque es como el editor inicial me decía que no quería publicarlo porque que él sentía que era una voz muy distinta a las voces que encontraba en otros libros. Entonces fue un libro que yo edité con mi propio bolsillo, como decimos en Medellín, y las mujeres lo han recibido muy bien y eso me tiene muy contenta. Ese poema dice, por ejemplo, que es la memoria que tengo de una mujer de Chocó, de Ismina especialmente. Palabras que se tornan cuerpos vivos, cuerpos ríos y colores, cuerpos selvas y machetes. Vocablos que al asomarse a los ojos de quien los mira, vuelven a su raíz primigenia, nos enganchan a las lianas de la historia. Movimiento de río que recibe a otro, a otro, a otro, hasta hacerse mar. Entonando su canción, nos orilla en un lugar al que nadie tiene acceso, salvo si conoce el secreto. Hablan las hojas, el viento, los colores del cielo. Hablan cuando aprendemos los himnos que guardan la infancia danzando en alegrías. Entonces son una serie de poemas, 50 poemas, que van un poco contando como mi periplo por ese libro de la profesora Natalia y por estas escuchas de estas mujeres de Ismina, de Quibdó, de Bahía, de Turbo, que ellas también son como alucinadas porque ellas dicen, pero tú que eres negra porque
nos cuentas la historia un poco en el discurso de los blancos, ¿cierto? Porque son mujeres, muchas que no manejan la grafía también. Y bueno, yo les digo que yo vengo de otras historias también. Para ellas es como difícil comprender de dónde vengo yo, pero yo tampoco ando como convencida en el mundo que tengo que explicarle a nadie nada. Creo que no tengo que explicarle a nadie nada. Entonces yo les cuento a través de la poesía, a través de las historias, por qué escribo esas cosas, por qué me conmueven sus vidas, por qué me conectan con esa historia primigenia de la que yo también vengo. Y bueno, como que ahí se van acomodando un poco. Pero yo creo que la poesía que hago es una poesía absolutamente testimonial y es una poesía en un momento también intento escribir de una manera sencilla que ellas entiendan también de alguna manera como lo que está implícito detrás de la palabra. Porque claro, tenemos es la palabra como única manera de construirnos para comunicarnos con los otros y las otras, pero detrás de la palabra es donde está como la esencia de lo que yo le quiero contar al otro y a la otra. Y entonces para que eso pueda pasar, intento no dejarme seducir, sino que intento como acaparar también la sencillez de la palabra y hacerla como comprensiva para mí y para los otros. Otro poema. Es que voy a buscar ahora busco el poema de la niña y se los leo. En el centro del pecho, los naufragios de la vida. Ir corriente abajo, tropezar con los troncos dejados por las inundaciones, cómo esquivarlos, el dolor en los huesos, fin del camino, sin que la voz amada restituya pequeñas certezas de la vida. Todo cuanto amamos brasa dentro de los ojos, sensación de ir cayendo hacia ninguna parte. Alguien incendió la arboleda, arde el centro de la tierra. El agua del río no alcanzará para apagar el fuego adentro. Los pasos huyen hacia lo profundo. El humo tiniebla, todo lo vivo desaparece. Espejo de agua, la vida. Maestro, pero nos toca el turno de su poesía, pero antes yo quisiera que usted nos contara un poco sobre los festivales que usted dirige, sobre los festivales que usted ha estado presente, inclusive sobre el nuestro. ¿Se justifica, valen la pena estos festivales? ¿Cómo se siente, cómo cree usted que se siente la poesía en esos festivales? Bueno, yo creo que los festivales es una oportunidad para que la poesía tenga espacios de difusión, tenga espacios de cercanía entre quienes la escribimos y quienes la escuchan, y que quienes la escuchan se puedan preparar para leerla, porque básicamente la poesía y la literatura sigue siendo un acto íntimo, un acto de confrontación de un lector con el texto y de intercambio de ese lector que desde su mirada también trabaja el texto que lee de otra manera o de otras mil maneras. La poesía es siempre un develar realidades, un develar circunstancias que no vemos de primera mano y que siempre están en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles, a ellos solo llegamos en la intimidad. Y la intimidad es esa confrontación entre un lector y el texto que lee. Pero para llegar a esa parte íntima se necesita que la gente conozca que eso existe, que la gente sepa que esa posibilidad la tiene, que la gente encuentre en la difusión de esa manera de expresar una preocupación, una pasión, un anhelo, algo que lo conmueva, porque la poesía que no conmueve no es poesía.
La poesía que no transforma, nos incita a cambiar, tampoco es poesía. Y esos cambios y esas transformaciones solo se logra con un compromiso real entre el texto y el lector. Un poema, cuando realmente nos conmueve, es cuando decimos, esto era lo que yo hubiera querido decir, esto era lo que yo hubiera querido expresar de esta emoción o de esta preocupación o de este dolor, ¿no? Y ahí es cuando realmente encontramos la voz de la poesía. Y el festival es una manera, y me parece que es lo que estamos haciendo acá en este momento, de que quienes participan interactivamente en el mismo tengan la oportunidad de platicar, de conversar, de escuchar sobre esa forma de expresar lo que el texto finalmente, lo que van a encontrar finalmente en la intimidad del texto. Entonces, me parece que son muy importantes, por supuesto, pero lo más importante es que el lector se confronte con la palabra, con la intimidad del texto escrito. Yo quiero leerles un poema que habla de algo que no nos concierne directamente, pero que es lo que más en estos momentos nos golpea, nos abruma y nos duele. Este poema se llama Mi país, Palestina. Hace años, una muchacha árabe me enseñó a comer tabulé. Eran tiempos en que soñaba visitar Al-Mughrak, su mar y su monte Carmelo, donde alguna vez transitó el profeta Elías. Me gustaban los profetas porque tenían conversaciones con Dios. Pero Jehová sometió a Job a las peores ignominias y avergonzado enmudeció. Como el mundo actual, silenciado por la bestia, con la lengua tragada por la peste de la avaricia, mientras Al-Mughrak es arrasada por las bombas junto a la totalidad de la geografía palestina, asesinando a más de 63,000 palestinos, la mitad mujeres y niños. Pero dice el poeta Mahmoud Darwish, siempre que te alejes, te acercarás, y siempre que te maten, vencerás. Yo pienso que la única manera de terminar venciendo esta ignominia que avergüenza la condición humana es seguir insistiendo en estas palabras. Vemos con gran satisfacción multitudes en las calles protestando por el genocidio. En todas las ciudades del mundo vemos manifestaciones donde la gente expresa su rabia y ya su, asombro cotidiano frente a esta situación de horror. Pero no basta. Basta que cada uno realmente en su corazón tenga la confianza en que, como decía el poeta Darwish, que es el poeta palestino por excelencia, ya fallecido, el poeta árabe por excelencia, la única manera de vencer es la persistencia en que a pesar de tanta muerte y tanta desolación, la vida sale adelante.
Leemos otro poema, maestro, del libro. Usted acaba de leer uno nuevo, ahora uno del libro. Bueno, algunos poemas que sí nos corresponden. Yo publiqué un libro después de la pandemia, pequeño libro que se llama Pequeña Historia de mi País, publicado por la editorial Letra a Letra en el 2022. Es un libro que se pensó precisamente en ese encierro obligado que cambió el mundo. Pensábamos que para bien y resulta que no, para peor. Entonces, voy a comenzar con el poema que le da el nombre al libro, Pequeña Historia de mi País. No hay tren, solo muerte y desasosiego. En la estación se amontonan las pieles de los desolados. Un canto fúnebre alude al viento del salitre, al triste aullido del coyote. El Señor de todas las cosas peregrina en la negra noche. Torva pluma de buitre en su sombrero. Arden los túmulos, una fusta de sangre golpea al brioso alazán. En el palacio, las ayer ultrajadas preparan el banquete. Celebran sacerdotes y brujos el resplandor del innombrable. La peste se confunde con la resaca de pedófilos, traficantes y monjas de clausura. Donde el sosiego, la ciudad borra la imagen abominada. Una grieta del azogue estalla en 2 soles negros. Se disuelve en gotas de sangre la coldad de los funestos. Qué bueno. Un segundo poema de ese libro se llama Quisiera escribir poemas con finales felices. Parodiando a Nassim Hamed, que pedía a su amigo y compañero de luchas, Vala Nureddin, que le enviara a prisión libros con finales felices, juro que quisiera que mis poemas tuvieran también finales felices. Donde no se encontraran niños muertos de hambre y bombardeados por el ejército de mi país, y no tuvieran que dar cuenta de gente asesinada por dejar las armas o por reclamar su tierra, pero no la que les echan encima cuando caen acribillados. Poemas que exultaran el canto de nuestras muchachas y no la manera en que las ultrajan y violan. Versos optimistas sobre la riqueza de la patria que se reparten entre orgías de sangre unos pocos. Amorosos cánticos que dieran cuenta de las manos, los abrazos y los corazones que se estrechan, no noticias de cómo manejan los traficantes los cuerpos y las almas de mis compatriotas que son subastadas entre los envenenados cauces de los ríos, los bosques incendiados y Wall Street. Donde tuviéramos muchos pastores de cabras, infinidad de tejedoras de historias y los poetas se odiaran menos. Bueno, entonces... Quiero terminar cambiando un poquito la temática con un poema que a mí me gusta mucho y que espero que a ustedes les gusten. Se llama Nombrar a un gato, a Lilian Silva, que sabe de gatos. Dicen eminentes rabinos
que es imposible nombrar a Dios. Sin embargo, otros le atribuyen 12 nombres y algunos, algo más generosos, suman en 72 sus patronímicos. Es como nombrar a un gato. ¿Qué nombres le endilgaban a un gato los egipcios? El mismo faraón dudaba entre nombrar al cielo o al amor con un nombre felino. Dice Eliot que son 3 los nombres que se deben buscar para nombrar a un gato. 1, como lo nombran los niños de la casa. Otro, el apodo por el que se distingue. Y un tercero, que solo él conoce, es un mantra sagrado y nunca lo dirá a ningún hombre. Muchas gracias. Bueno, entonces el maestro Omar Ortiz. Maestra Marta, queremos contarle que aquí en el Huila últimamente ha habido como una especie de boom de la literatura de mujeres. No literatura femenina, sino literatura escrita por mujeres. Y de esta forma se ha venido visibilizando muchos elementos, muchas propuestas, muchas ideas que surgen justamente de este colectivo. Entonces, como que para tratar de unir un poco, como es lo que estamos viviendo nosotros acá y su cotidianidad, obviamente nace de una literatura escrita por una mujer, que además es una mujer afro, además, digamos el caso, cuando nosotros vemos la literatura afro al comienzo, básicamente conocíamos a Artela, Obeso, hasta que en el último tiempo también hemos comenzado a conocer un poco más mujeres afro que ya son poetas. El año pasado para Filvorágine íbamos, o la alcanzamos a invitar, íbamos a traer prácticamente a Mary Grueso, la poeta chocuana, hicimos el contacto con ella a través del ministerio, pero sin embargo a última hora tuvimos problemas y entonces ese honor es con ustedes, de poder uno conocer. ¿Cómo jugamos nosotros? ¿Cómo plantea? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo es la convivencia, digamos el caso, en la poesía, entre esa condición, doble condición de mujer, de afro, de una persona metida en lo popular? ¿Cómo surge también esa misma poesía a partir de eso? Y si cree que estamos como en un despertar, por decir algo, de las mujeres a través de su sensibilidad, a través de su emotividad, plasmada justamente en la poesía. Bueno, es que yo creo que esas son como un montón de discusiones que están en la mesa, porque ¿por qué a las mujeres blancas no se les hace esa pregunta? ¿Por qué a las mujeres blancas poetas no se les hace esa pregunta? ¿Cierto? Porque la discusión está en la mesa. Y no es que las mujeres en este país, por ejemplo, se hizo un trabajo creo que en el 2020, como una recopilación inmensa que está en redes, que está en el ministerio, que está en las bibliotecas, sobre mujeres escritoras, y fueron muchísimas. Yo creo que las sacaron hasta de ultratumbas, porque son mujeres que están en las regiones, que están en los municipios, que están escribiendo, que están transformando la vida de sus territorios a través de la poesía también. Estos son como unos momentos. Yo creo que un poco participar en estos festivales es como el azar de los encuentros. Yo a Ana Patricia Collazo la conozco de que estábamos chiquitas y hacía muchos años no la veía. Ella estuvo en Medellín hace como 2 años y tampoco nos logramos ver, y nos vimos en Bogotá casualmente este año en la Filbo, y es como donde sale como la idea de invitarme a ese encuentro. Pero yo a veces pienso que me dicen por ahí que me veo más bonita cuando me quedo callada. Entonces yo les voy a compartir un último poema que dice, comillas: los 7 soldados acusados de violar a una niña indígena del pueblo Embera, Chamí, en el departamento de Risaralda, Centro, aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo. 6 de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice, informó este jueves el fiscal general Francisco Barbosa. Cierro comillas. Niña Embera, ¿por qué nadie nos dice tu nombre?
Habrá quedado tu rostro enterrado en la tierra. Te habrás abrazado a la hierba húmeda para que te protegiera tus ojos y tus manos del espanto, de verte rodeada y violada por canallas que deberían proteger tu vida del agravio. ¿Quién eres, pequeña? Que en vez de 12 años sigues la cruz de un no tiempo y podrías cargar en tu pequeño cuerpo 500 años o más de infamia venida de lejos. No solo tú has sufrido el oprobio de sentir que tu cuerpo ha sido invadido, violentado, escaldado, esculcado, vaciado. Tú representas lo que cargamos las mujeres con los siglos, en 9 años, en 12 años, 20 años, 30 años, 50 años. Nada los detiene, mi pequeña, ni siquiera cambian de rostro con los años. Son los mismos, infames vestidos de patria, bandidos de la vida, bestias humanas al acecho de la presa más débil, para devorarla sin piedad, amparados en la soledad que nos ve crecer libres, que nos sirve de inspiración para llamar al viento hermano, para ser una con él, el río, para correr tomada de la mano con la hierba. Jamás han sentido lo que significa esa palabra, solo responden al instinto bestial que los habita. ¿Con qué terror los habrá parido una mujer? ¿Con cuánta vergüenza tendrán que ir esas madres por la vida? Quizás ocultando sus rostros al vecindario para que no la señalen a ella los vecinos de haber parido violadores. No deben temer las mujeres, ya todas cargamos la vergüenza de esos infames, que por solo creerse hombres bestias, porque saben que la manada les da poder y cobardía al mismo tiempo para la acechanza. ¿Podrían haber violado el padre de la niña? No, que va, hay que violar la inocencia, porque con ello violan lo más sagrado de la vida. Con ello instauran el miedo al futuro, con ello van cercando los caminos. ¿Y quién podrá salir sin sentir que la noche le da en la cara a mediodía? Hemos ido clausurando las puertas, no nos damos por vencida mientras la calle se llene de cantos de rechazo, mientras nos suba la rabia de la tierra por los pies e inunde nuestras venas. Niña en vera, porque nadie te llama por tu nombre. Así somos las desnombradas, las nadie, las ocultas entre la maleza, las negras, las mestizas, las blancas, todas, en todas las lenguas de la tierra, vivimos agazapadas por el miedo. Los tiempos son nuevos, aunque viejos, los malditos no tienen rostro, y como no son más que peones de juegos invisibles, nadie tiene problema para encender la pira sacrificial, pero es todo el sistema el que debe arder en ella. Todos los infames ocultos detrás de sus ropajes de miseria, los que deberían ir a ella con los ojos abiertos por alfileres, para que toda la historia pase por su retina y que nada de lo que aplaudieron en sus fiestas quede oculto a los ojos del sol. Niña en vera, dinos tu nombre, que ha tatuado con tu dolor en la piel de la tierra para siempre. Entonces, esta niña en vera, Omar, también representa a las niñas palestinas, las niñas de Gaza, las niñas que vemos dentro de los escombros buscando sus cuadernos, las niñas que solo piden pan y paz. Entonces esto es un mundo, como lo plantea el maestro, que como que no nos ha pasado nada por los ojos, por la piel, que vivimos todo el tiempo el espanto, el acecho, la rabia, y que ni siquiera la poesía nos da ningún sustento como de alegría, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace una cuando pasa esto? Pues como gritar con la palabra, pero es un grito que no le llega a quien tiene que llegar. Es un grito que queda ahogado en nuestro corazón y que queda ahogado en la tierra, en la hierba, en los montes, y que uno quisiera, como dijo García Márquez, que tuviéramos otra oportunidad sobre esta tierra y que no tuviéramos que vivir otra vez 100 años de soledad, que es a lo que estamos destinados. Bueno, dos voces distintas de una misma región, dos poetas con un recorrido, un reconocimiento, nos han traído sus palabras, sus versos. Nosotros queremos abrir nuestros micrófonos para quienes tengan algún comentario, alguna pregunta. Yo vi por ahí a la poeta Marta Andrade,
que tiene una poesía muy parecida, pero creo que ya salió. Entonces queremos entregarle los micrófonos a los que quieran alguna pregunta, a cualquiera de los dos poetas, a los dos, o hacer un comentario sobre este recital que estamos todavía realizando aquí en estos espacios de la Feria Internacional del Libro, la Vorágine, Phil Vorágine versión 2025. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Maestros, gracias por este espacio maravilloso. Yo llegué hace un rato y creo que llegué en el momento justo. Como mujer, como maestra, pues es muy alentador escucharlos a ambos, pero escuchar sobre todo a la maestra hablar de esta forma tan bella de la poesía y también cómo se convierten en esos mensajes en un aliento y en una forma de gritar a través de la palabra. Yo quería preguntarle, bueno, yo soy profesora, a ambos, ¿cómo ha sido la relación de su poesía con los jóvenes, con los públicos de pronto más jóvenes, que siento que a veces es donde hay un poco de pronto de distancia? Entonces, no sé, me gustaría, ustedes que han estado en otros espacios, que han estado con los chicos, con jóvenes, ¿cómo ha sido esa receptividad de su poesía con los públicos más jóvenes? Gracias. Qué buena pregunta, eso es importante, porque mire, pareciera y es una falacia que se propaga, que a los jóvenes no les interesa la poesía, que los jóvenes no leen, que los jóvenes perdieron ya toda capacidad crítica, bueno, etcétera, etcétera. Eso siempre ha pasado por todas las generaciones, es decir, si hacemos memoria, cuando a nosotros que nos tocó, por ejemplo, ese cambio abrupto entre esa pequeña revolución que fue el hipismo, esa pequeña revolución musical que fueron los Beatles o ese tipo de alternativa nueva en la frecuencia del sonido, o los Rolling Stones. También inmediatamente se dijo que esa juventud estaba echada a perder, que se había dedicado a las drogas, que se había dedicado a los paraísos artificiales, etcétera, etcétera. Y así, si le hacemos un rastreo, ¿no? Todo cambio generacional implica un ataque de los cánones o el canon contra lo que viene pasando. Y en este momento yo creo que es lo contrario. Los jóvenes ya lo demostraron. Los jóvenes, ¿por qué lo demostraron? Porque en su gran mayoría los jóvenes votaron por el cambio y siguen apoyando el cambio. Eso ya muestra que hay otra manera de percibir una realidad y de asumir un compromiso con esa realidad. Y también en mi experiencia particular con los públicos juveniles, le voy a contar una cosa que ha pasado recientemente. En Cali acabamos de hacer un festival que se llamó Primer Encuentro de Poesía de la Nada. ¿Por qué de la nada? Porque lo hicimos con autogestión. Es decir, logramos que los colectivos de poesía de Cali se unieran y sin ningún apoyo de dinero, ni del Estado, ni privado, lográramos convertir ese sueño en una realidad donde celebramos 21 eventos, la mayoría de ellos en bibliotecas de barrios populares y colegios y escuelas públicas. Y le cuento, profesora, que la relación que tuvimos en los colegios públicos fue realmente, superó todas las expectativas. Vean, en un colegio, una niña de 6 años, desde que llegamos se tomó el micrófono
y dijo, es que yo también soy poeta. Y con un desparpajo impresionante comenzó a contarnos por qué. Eso, la sorpresa fue general, porque uno nunca se espera una situación así, pero muestra cómo hay que creer en la realidad, no en los prejuicios que tenemos con lo que no conocemos y que repetimos, ¿no? Repetimos mentiras sin saber realmente qué está pasando. Y la gente no tiene esa cercanía, fuera de los profesores, que sí saben qué tienen en sus manos y que tienen muchos problemas, claro que tienen muchos problemas, pero que han logrado establecer unos vínculos muy importantes, sobre todo en esos sectores donde esos vínculos se necesitan para fortalecer precisamente alternativas de valores, alternativas de convivencia y alternativas de comportamientos distintos frente a quienes tienen en sus manos. Y lo vivimos, como le digo, recién, el festival fue del 6 de agosto al 10 de agosto. Y entonces quedamos convencidos de que sí hay una, digamos, capacidad en los jóvenes. Lo que pasa es que hay que saberlos seducir, ¿no es cierto? Hay que saberles llegar con este tipo de alternativas de creatividad, que ellos participen realmente. No es imponiéndoles, ustedes tienen que leer esto o tienen que… No. Es que ellos den precisamente de su… Porque una de las grandes falencias que tenemos es que hay gente con mucha capacidad dentro de los jóvenes, pero llega el canon y comienza a coartarles esas libertades creativas. Y eso es lo que no se puede hacer. Entonces yo sí creo que hay un fervor en la juventud y en los muchachos por superar esas fronteras invisibles que no los dejan avanzar en su capacidad de creación. Yo creo lo mismo, o sea, yo, digamos, en mi experiencia como profesora, me pasó hace poco en apartado, estaba dando un taller y un estudiante que yo tuve, pues yo siempre cuando me encuentro con los estudiantes que he tenido en la vida, me dicen que yo fui su profesora, yo les digo que yo no he sido profesora de nadie. Entonces ellos se ríen y tal, pero yo en el fondo creo que es verdad, porque al final es como un aprendizaje mutuo. Ellos nos dan y uno también da, yo creo que uno da menos al final de la historia. Pero son pelados que hoy están escribiendo, que están publicando, que creen también en la poesía y en la literatura como un camino que les toca trabajar, evidentemente como nos toca a todos, pero que están en esa apuesta. Hoy nomás lo vivimos acá, esta mañana que llegamos, habían unos chicos conversando, pues muy empoderados, ¿no? Ya publicando libros. Entonces yo creo que el camino está ahí sembrado. Ellos están, lo que pasa es que no están en la dinámica de respondernos a los adultos. Ellos están también, porque eso hicimos todos en su momento, hacerlo a escondidas, escribir y guardar el cuaderno bajo el colchón, cascar la hermana que nos leía las cositas que escribíamos, y ellos hacen lo mismo, o sea, solo que es que también la poesía es una cosa como cuando uno está sardina, una cosa como tan íntima, porque eso es como algo que le sale a uno de las tripas también. Y uno no quiere que nadie lea eso, ¿cierto? Después llegan los caminos también, los encuentros, los grandes, los profes bacanos, porque también, pues por desgracia, tenemos también mucho docente frustrador, pero yo creo que son más los docentes bacanos, los que son capaces de ponerse en el lugar del otro, de escuchar al otro. Yo tuve profes que me dijeron, no, yo a usted le veo como talento. Otros decían que no servía para nada. Fueron más los que dijeron que no servía para nada
que los que dijeron que yo tenía ahí como mi cosa rara, siempre una chica rara, pues rara porque no encajé en un mundo que me decía que me tenía que comportar así, así. Y yo creo que son los chicos que tienen que pararles bolas, esos que no quieren encajar, que no quieren comportarse como el resto de la manada. Yo creo que esos son los chicos que hay que también como que querrá, ¿cierto? Porque a veces no es que uno no se quiera comportar como los otros, es que uno no puede. Porque está en uno otra pulsión, otro deseo, otra necesidad, más allá de aprenderse un verbo, de aprenderse cualquier vaina. Entonces, yo creo que todas las generaciones tienen sus baches y tienen sus poetas. Bueno, bien, entonces aquí estamos nosotros desde el Pacífico, Dos Voces. Han venido también a compartir con nosotros este territorio posible que es justamente Colombia. ¿Algún compañero también, que alguna pregunta, algún comentario, algún aporte a este recital? A continuación de la programación que se está realizando ahorita a las 6 de la tarde, vamos a realizar un concierto de música latinoamericana para que ustedes sigan ahí en sus sitios y rematar todas las noches de los 4 días de la Feria Internacional del Libro Filboráquine. Estamos terminando con música también, de unos días maravillosos, viviendo con la palabra, viviendo con las experiencias de compañeros que vienen de otros sitios, de otros territorios, a contarnos, a compartir sus experiencias. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, maestro Omar, por estar aquí con nosotros, por compartir. Los invitamos a que permanezcan con nosotros. Ahora tenemos el concierto. A todos ustedes, muchas gracias por estar y continuamos con la Feria Internacional del Libro Boráquine, Filboráquine versión 2025. Ok. Pero que se escuche más fuerte el aplauso, por favor, para nuestros invitados. En esta presentación, al maestro Omar Ortiz.